Conectado con nosotros todo el tiempo a través de redes sociales. FD Televisión, siempre cerca de ti. Hola, ¿qué tal? Bendiciones a cada uno de mis hermanos y amigos que están en sintonía de FD Televisión Internacional. Muchísimas gracias, Pastor Marco, por la oportunidad de poder predicar en este día el precioso mensaje de la palabra. Gracias a Dios creemos de que el mundo entero está pasando unas de las etapas más difíciles durante todos estos siglos. Ecuador no es la excepción. Estamos a punto de salir de un semáforo en rojo para poder tener o entrar en otra etapa. El gobierno la ha llamado la etapa número 4 en estos 2 meses y más de cuarentena. Pero estamos contentos con lo que el Señor está haciendo, sin dejar a un lado todo lo que se está manifestando también en el mundo entero. El día de hoy amanecimos con la noticia de que Estados Unidos de Norteamérica había sido sacudido por un movimiento telúrico, tanto Estados Unidos como parte de México, con un movimiento de 6.5 en el estado de Nevada, aproximadamente a las 6 de la mañana. Ecuador tampoco, que fue la excepción. El día de ayer, para ser específico, en el cantón Durán hubo un movimiento de 3.1. Y tenemos que considerar, mis queridos hermanos e iglesia del Señor, que todo lo que está sucediendo, la pandemia, movimientos telúricos, de una u otra forma nos hace notar de que los tiempos escatológicos se están cumpliendo y que la venida de Jesucristo está a merced de un abrir y cerrar de ojos. Todo lo que ha sucedido con esta pandemia simplemente lo que ha hecho y ha provocado es tener o poner en el corazón de aquellos que no viven, vale la redundancia, una vida íntegra en el Señor, y más aún aquellos que no han conocido al Señor, manifestarse una horda de caos en su corazón, ya sean sociales, civiles, políticos, religiosos. Se ha manifestado en el corazón de más de uno un hermetismo que no permite que el obrar del Señor, que el Señor se manifieste en sus corazones, sino es que cada quien está alando agua para su propio molino. Sin dejar de mencionar, mis queridos hermanos, que este 14 de mayo, año en curso, se manifestó una de las religiones, una de las reuniones promovida o impulsada por uno de los más grandes líderes políticos y religiosos. Políticos porque sabemos de que el Vaticano es una nación y un estado constituido, y que se reunieron muchos líderes, entre comillas, a orar por todo lo que está sucediendo en el mundo entero con respecto a la pandemia. Pero que más allá de todo esto hay un orden, como le llaman ellos, un orden educativo, que simplificándolo, ellos quieren poner un orden mundial donde se establezca un solo Dios, una sola fe, una sola esperanza, llevándolos a todos, o queriendo llevar a más de uno a una confusión espiritual. Pero nosotros que tenemos la concepción de Jesucristo sabemos de que estos tiempos para algunos pueden ser los tiempos más difíciles, pero para nosotros que tenemos a Jesús sabemos que son los tiempos más preciosos. Para algunos quizás han determinado a renunciar a su fe y a sus principios bíblicos por dejarse llevar por sus principios humanos, renunciando a todo lo precioso que el Señor le ha dado. Otros han manifestado simplemente quitándose su vida e yéndose en contra de la perfecta voluntad de Dios. Unos critican, otros testifican, otros están a favor de las decisiones de unos o 3 hombres, otros están en contra de aquellas decisiones establecidas o tomadas por 2 o 3 líderes en el mundo que han tomado decisiones devastadoras. Pero nosotros sabemos que donde hay un Dios que da la fe y da la esperanza, también hay un opositor. Que donde existe el Señor Salvador Jesucristo dando vida, hay un ser que quiere quitar la vida.
que donde está el Señor poniendo sanidad, hay un ser y hay un opositor que quiere poner enfermedad. Que donde hay un ser maravilloso que vino a dar la vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, hace más de 2019 años atrás, donde Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, también existe un opositor que quiere desviar de ese camino, quiere dar muerte y no quiere establecer esperanza en el corazón de aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como el único y suficiente Salvador. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes. El mensaje de este día es permaneciendo firmes contra los engaños del enemigo. Y ese enemigo tiene nombre propio y se llama Satanás. Él anda como león rugiente viendo a quién devorar. El apóstol Pablo, cuando se refería a la iglesia de Éfesos, hablaba con tanta seguridad de la pasión y del amor hacia aquel hombre maravilloso que vino a dar la vida por nosotros. Su nombre es Jesús. Y él redacta en el libro de Efesios capítulo 6 versículos 10 y 20 diciendo lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. En el versículo 20 expresaba Pablo lo siguiente: del cual soy embajador en cadenas. Pablo había experimentado situaciones fuertes a causa de amar al Señor, nunca renunciando a los principios que él había aprendido de Jesús. Pero sin embargo, hoy en día, la misma iglesia se encarga de desviar la verdad del Señor, queriendo destituir los principios bíblicos por principios humanos, por pensamientos sensacionalistas que quieren desviar la verdad del Señor. El apóstol Pedro en su primera carta, en su capítulo 5, versículos 5 y 10, decía lo siguiente: asimismo, vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquí vemos dos principios: la humildad y la soberbia. Pedro estaba muy claro y hablaba palabras contundentes que tenemos que seguir al Hacedor de todas las cosas, de una manera íntegra, de una manera intachable, a no renunciar jamás a los principios establecidos por nuestro Señor Jesús. Y él seguía expresando lo siguiente en el versículo 10: y después de que habéis sufrido un poco de tiempo, el Dios de gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. En pocas palabras, no tenemos que renunciar a los principios puestos por Dios. Si yo he sido un hombre y una mujer que ha sido transformada por el poder de la sangre redentora de Jesús, hago una pregunta: ¿acaso es más fuerte tu debilidad que el sacrificio de Jesús? ¿Acaso es más fuerte el poder saborear algo del mundo o de lo que está en tu corazón que el poder maravilloso de la sangre? ¿Acaso es más fuerte el querer renunciar a los principios que has aprendido a través de la palabra que el poder de la sangre y de aquel sacrificio que vino a dar Jesús por ti y por mí? Pero sin embargo, mis queridos hermanos, estamos viendo muchos ejemplos negativos, hombres y mujeres que renuncian a los principios, y lo peor, que toman decisiones antinaturales, que toman decisiones devastadoras, que no están dentro de la palabra del Señor. El profeta Jeremías era enfático, era decisivo y era directo cuando él hablaba al pueblo de Israel. Y él dice en su carta, en su libro Jeremías 23:32: he aquí, dice el Eterno, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo de sus mentiras, y con lisonjas
y ya no son enviados de parte de mí. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. En este pequeño fragmento de Jeremías 23:32 podemos relacionarnos con nuestros tiempos. La iglesia mismo se desmembra. La iglesia mismo trata de destruirse cuando tenemos que unificar el pensamiento de nuestro Señor. Tenemos que resaltar el sacrificio de la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Y yo, como una vez lo dije, el que sabe más quiere destituir al que sabe menos. El que sabe menos califica al que sabe más. El que profesa una religión cual fuera que sea, critica al creyente en la fe lavado por la sangre de Jesús. Y a veces el mismo cristiano evangélico critica a otro cristiano evangélico, cayendo totalmente bajo. Pero esto tiene un nombre. Tras todas estas situaciones y estas adversidades se maneja un ser con mente perversa. Y ese ser es Satanás. Él quiere, mi hermano, pervertir las sagradas escrituras de una u otra forma. Él quiere destituir el principio divino, poniendo en el corazón del ser humano principios errados. Y vamos a ver lo que dice, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 91, versículos 11 y 12. David tenía la percepción bien clara a quien él adoraba y a quien él glorificaba. Y él decía lo siguiente: pues a sus ángeles mandarán acerca de mí, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece con piedra. Satanás es un engañador desde el principio. Él lo que quiere es destruir a la creación más preciosa de nuestro Señor. Veamos, por favor, lo que dice el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, refiriéndose de Satanás, más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol que codiciaba para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así juntamente con ella. Nosotros podemos ver que Satanás tiene características propias, que lo que quiere es destruir a la iglesia de Jesucristo, aquellos que aman la palabra del Señor, aquellos que aman la sana doctrina de Jesucristo. Satanás en todo tiempo, él es un imitador, y lo que él pretende es disfrazarse de ángel de luz, querer engañar a los escogidos. Y vamos a ver, por favor, lo que dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Pablo le hablaba con tanta seguridad a la iglesia de los Corintios y le expresaba lo siguiente: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz para querer engañar aún a los escogidos. Pero nosotros que estamos confiados, pero nosotros que seguimos al Señor, no nos vamos a desviar jamás, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Confía en el Señor permanentemente. No te dejes guiar por pensamientos humanos, por decisiones humanas, o por hombres que profesan o que quieren profesar la verdad, pero con sus hechos los desmienten. Prosigue siempre mirando a Jesucristo, leyendo su palabra, el manual más precioso, las sagradas escrituras. Por eso nosotros tenemos que vivir haciendo la perfecta voluntad de Dios. Satanás es un mentiroso. Si el Señor dice la verdad, Él quiere desvirtuarla. Si el Señor quiere decir la verdad, Él quiere engañar. Y lo peor, que quiere engañar al creyente. Vamos a ver lo que dice en el libro de 2 de Tesalonicenses. Pablo tenía su concepción bien clara, mi querido hermano. Siempre el advertirles de que Satanás está ahí siempre presente.
Y dice lo siguiente, Pablo expresándose, y él le decía de esta manera, y le dice: inicuo, cuya vanidad es conforme a la actitud altiva de Satanás, con todo poder y enseñarles y prodigios mentirosos. Satanás tiene poderes sugestivos para poder engañar a la gente. Por eso es que nosotros nos preguntamos, y a través de las redes sociales nos damos cuenta, ¿por qué hay tantos creyentes hoy en día que desisten seguir al Señor? Hay algunos que dicen: tenemos que amar a la persona, tenemos que amar al soldado que ha caído. Hay otros que vierten un comentario diciendo y hablando conforme a la palabra del Señor. Hay unos que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Otros que saben que es malo, lo hacen. La perspectiva bíblica no puede ser tergiversada. La palabra jamás puede ser cambiada. Por eso es que Pablo era directo y era muy enfático. Satanás siempre va a poner engaños sugestivos para que el creyente se desvíe de la verdad. Por eso es que la Biblia redacta, y el apóstol Pablo era contundente en sus epístolas. Y él dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 11: revestido con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Cómo pretendemos estar firmes si no lo buscamos? ¿Cómo pretendemos vivir en integridad si no buscamos al Padre que es íntegro? ¿Cómo pretendemos ser santos si no buscamos una santidad? ¿Acaso el Señor nos está hablando esta noche o esta mañana o este día en cualquier parte del mundo que se vea este video? Por supuesto que sí. El enemigo ha venido a poner una ceguera en el corazón de creyentes y no creyentes. Por eso se está viendo hoy en día una manifestación de un evangelio totalmente errado y confuso. Pero aquellos que han permanecido en la verdad del Señor, sabemos que el evangelio no puede ser desvirtuado, jamás. Cielo y tierra pasará, pero su palabra se va a mantener por los siglos de los siglos, tal cual está. Y una vez más el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: en los cuales el Dios, con D minúscula, refiriéndose a Satanás, dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no se resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen perfecta de Dios. En pocas palabras, Satanás ha venido a cegar la mente de los incrédulos para que los incrédulos sean más incrédulos. Y para los creyentes que no busquen al Señor, el pensamiento de aquellos que han estado en el Señor pero que no siguen estando firmes en el Señor, Satanás los coge como marioneta y les ciega el entendimiento. Y por último, mi hermano, este versículo es tan puntual. Una de las palabras que el Señor habló en el libro de Mateo capítulo 24, refiriéndose a los tiempos finales. Y yo siempre lo digo, desde el momento en que el Señor tuvo el ascenso al Padre, desde ese mismo momento los apóstoles comenzaron a vivir y a experimentar el final de los tiempos. Era el comienzo del final. En nuestros tiempos estamos experimentando el final del tiempo. Parece igual, pero no lo es. En el tiempo de los apóstoles aún no se habían cumplido ciertas profecías. En nuestros tiempos, en el siglo XXI y en esta nueva década del 2020, se están cumpliendo casi todas. Mateo 24, el Señor advierte lo siguiente: pero si
aún vosotros, o un ángel del cielo anunciare otro evangelio contrario al que no has escuchado, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema traducido al original? Maldito. Pero sin embargo hay personas aún que siguen o pretenden engañar a Dios con sus actos y con sus actitudes, pretendiendo que sus pensamientos son los de Dios. Mentira, mi amigo. Decía lo siguiente Charles Spurgeon, un orador de sana doctrina, conocido como el príncipe de los pastores, hace más de 200 años atrás. Él decía lo siguiente cada vez que empezaba un sermón. Y él decía: mis queridos hermanos que me están escuchando, cada vez que yo lea un versículo o exprese una palabra, no me miren a mí, miren al Señor, quien es el ejemplo de todo. Hermano, mientras más el ser humano se humilla delante del Señor, el Señor más es exaltado. Pero cuando la soberbia se empieza a hacer carne en tu corazón y a creerte autosuficiente, es lo peor. Que el Señor nos libre de todo eso. Nosotros amamos al Señor porque la palabra del Señor, vale la redundancia, nos enseña, nos orienta, nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Son puntos textuales y puntos específicos. Como el cristiano o el que ama al Señor debe de estar firme contra los engaños del enemigo. Primero, revestirnos de la armadura del Señor. El apóstol Pablo daba los requisitos específicos para que el creyente se mantenga firme en el Señor. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 11. El apóstol Pablo le decía a los efesios o a la iglesia de Efesios lo siguiente: revestido con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo. Pero lo que menos hace el creyente, mi hermano, es clamar y buscar. Se han perdido los principios básicos del cristiano: Biblia, oración y ayuno. Búsqueda a través de vigilia. Tratar de consumirnos humanamente para que el Señor tome el control absoluto de nuestras vidas. Ese es el Señor. Resistid en todo tiempo y estar firmes. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8. Santiago le hablaba a la iglesia de ese tiempo. Con todo su corazón se dirigía a ellos y le decía: someteos. ¿Qué significa someterse? Estar bajo el yugo de alguien, estar sumiso a alguien, y ese alguien es nuestro eterno Salvador Jesús. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermano, tu debilidad no puede ser mayor que aquel que dio la vida en la cruz del Calvario. Tu debilidad, las cosas que están en ti, como decía David: Señor, líbrame aún de las cosas ocultas que yo no conozco. Aún esos pensamientos que tú no conoces, el Señor toma control cuando tú se los entregas a Él. Y cuando tú empiezas a menguar hacia ti y que el Señor crezca en ti. Vamos a ver lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores. Y Santiago se refería a aquellos que seguían a Jesús. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cristianos endebles, cristianos que han desvirtuado el concepto real de la palabra, cristianos que han puesto sus propios pensamientos, que de eso hay bastante, hermano. Pero nosotros que amamos al Señor, ustedes, nosotros, todos los que estamos aquí, los que están en el estudio, los que amamos al Señor, no vendemos nuestra fe
por nada del mundo. Creemos en el Señor y lo vamos a creer hasta el día, mi hermano, en que el Señor venga a ver a su iglesia, o sea, a nosotros. Ese día que anhelamos con todo nuestro corazón, la venida de Jesucristo a ver a su amada iglesia. Que de que estamos cerca, estamos cerca. De que estamos en menos de un abrir y cerrar de ojos, estamos a menos de un abrir y cerrar de ojos. Porque mientras tanto existe esperanza, exista vida y exista fe, vamos a tener un opositor que quiere destruir a la iglesia que fue comprada a precio de sangre. Y tenemos que resistirlo. No darle lugar al enemigo, mi hermano, ni un segundo. Vamos a ver lo que dice, por favor, el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27. Y si se enojan, no pequen. Decía Pablo, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta que el sol se oponga. Ni den cabida a Satanás. Hermano, si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que perdonar, que te perdonen. No guardes nada en tu corazón, porque guardar cosas en el corazón, sentimientos del pasado, va a dañar tu alma y va a dañar tu relación con el Creador. Y ahí es cuando Satanás toma cuerpo. Por eso es que hay muchos que renuncian, porque tienen cosas guardadas en su corazón. Renuncia a todo, mi hermano, para poder ser libres en el Señor. Utilizar siempre las sagradas escrituras, porque es ella la que nos va a alimentar y la que nos va a nutrir. El Señor dijo, palabras textuales del Maestro, Mateo capítulo 4, versículos 4 y 7. Estas palabras que el Señor mencionó, palabras preciosas que quedan en el corazón de nosotros. Jesús le dijo y respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Versículo 7, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Fueron palabras que habló textualmente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre vivir, hermano, siempre vivir llenos de ese ser maravilloso que es el Espíritu Santo de Dios. Y el escritor sagrado lo dice a través del libro de Romanos capítulo 8 versículo 7. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Escuchen, si vives en la carne, los que no obedecen al Señor tienen una muerte por la eternidad. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y vivirás permanentemente en el Señor. Vivirás con Él por la eternidad, creyendo y amando en el Señor, porque Él es bueno. Tenemos que someternos por completo a Cristo Jesús. Tenemos que amar al Señor con todo nuestro ser. Y el Señor lo dijo a través de la carta de Pablo. Él decía, de Mateo, Mateo capítulo 10, versículos 37 y 39. Palabras de nuestro Señor Jesús. El que ama al Padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Renunciar a todo lo que tenemos. Renunciar a todo lo que está a nuestro alrededor. Decía Pablo, mas todo lo que tengo, lo tengo por basura. Porque Pablo había experimentado y él tenía la concepción de que solamente Cristo era el ser neurálgico para darnos la respuesta a todo lo que nosotros queremos. Bendito sea Dios. Y para terminar,
tenemos que desarrollar solamente 2 hábitos en nuestras vidas. Importantísimo. Y que esos 2 hábitos siempre el Señor lo resaltó. Velad y orad. Siempre mantengámonos en oración. Mateo 26, versículo 41. Y con esto ya voy cerrando. Palabras textuales de nuestro Señor Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y eso es lo que la iglesia ha descuidado muy independientemente si eres adolescente, joven, una persona adulta. A veces erramos y nos confundimos y nos dejamos desviar por nuestras sensaciones y por nuestras emociones, porque no oramos ni velamos. Y el Señor lo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y la carne, mi amigo y mi hermano, no es mayor que nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Tenemos que estar a merced de que en algún momento, mi hermano, suena la trompeta y la iglesia parte con el Señor. Qué lindo es predicar su palabra. Gracias, Pastor Marco, por la oportunidad, y que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. Quiero terminar con una breve oración. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de poder ver predicado tu palabra. Señor, te pedimos que tomes el control absoluto y que sigas, Señor, tratando con el corazón de aquellos que necesitan una palabra tuya. A guardar los principios, a guardar los estatutos y a permanecer creyendo fielmente en usted. Gracias, Señor. Bendice este medio de comunicación y bendice a todos los hermanos a través del mundo, Señor. Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, Estados Unidos, los países del Oriente, Padre, y a todo el mundo, Señor. Ten misericordia, trae sanidad por medio de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Mantente conectado con nosotros todo el tiempo a través de redes sociales. FD Televisión, siempre cerca de ti. Mantente conectado con nosotros todo